Sobre las revelaciones privadas es importante señalar lo que la Iglesia señala. Y desde siempre y en todas partes, la religiosidad popular se ha interesado en fenómenos y hechos extraordinarios, muy relacionados con las frecuentes y llamativas revelaciones privadas. En ese sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función es la de mejorar y completar la revelación definitiva de Cristo. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiados por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Esto lo ha dicho la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Y por último, una cita bíblica de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no desprecies las profecías, examinar cada cosa y quedaos con lo que es bueno. Aquí en la línea estamos con Luis y nos va a ir contestando como unas preguntas de lo que él ha aprendido con sacerdotes y lo que nos puede dar a la luz del conocimiento de las revelaciones privadas. Hola Luis, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola Patricia, sí, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Platícanos, Luis, un poco. ¿Tú crees que las revelaciones privadas pueden ser vistas al uso de la razón matemáticamente, científicamente? Pues sí creo que puede ser así. Yo creo que las revelaciones privadas son un complemento de todo lo que sabemos hoy, que podemos aplicar para poder entender mejor el contexto en el que nos encontramos en la actualidad, ya que nos ayudan a explicar muchos fenómenos que ocurren en nuestra vida o en el mundo. Ok, y por ejemplo, si una persona me dijera, pues yo solamente con los ojos del Espíritu puedo entender una revelación privada, ¿qué es lo que tú le aconsejarías? O sea, solo ver con los ojos del Espíritu, combinar con la razón. No, para poder entender las revelaciones que Dios nos da, debemos primero someter nuestra voluntad humana a Dios. ¿Esto en qué consiste? Bueno, en dejar de lado todo pensamiento que provenga de mí. Primero que nada, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que comprender primero que es un misterio, que nosotros no podemos discernir con nuestros sentidos. Ese misterio no podemos descubrirlo al 100%. Lo único que podemos hacer es pedir a Dios que nos ayude a entender qué es lo que quiere decirnos ese mensaje en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que yo pienso que, bueno, más bien, eso es lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? Dejar de lado tu raciocinio, tu razón humana, tu mente humana, que tus ideas tuyas no intenten descubrir cuál es el mensaje de Dios, porque como dije anteriormente es un misterio. Lo único que podemos hacer para poder entender o tratar de entender cuál es la voluntad de Dios en ese mensaje, quiere decir mi Señor en ese mensaje, es humillarme en mi nada, pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para entender y poder obrar la voluntad de Dios que quiera que quiere para mí a través de ese mensaje. Sí, así porque, es. Continúa. Porque, bueno, si uno le pone de su cosecha, tiene desatinos. Como pueden haber, no sé, tú le platicas a una persona, no, pues fíjate que leí tal revelación y dice que puede pasar esto y esto y lo otro, que tenemos que estar en oración, etcétera. Pero si tú lo pones con tu mente humana, le agregas de tu cosecha, pero es que yo entendí que esto, que el otro, y lo relaciono con este acontecimiento, y bueno,
ahí ya le estás poniendo tu cosecha y no debe ser así, porque puedes confundir a la persona o puedes simplemente hacer quedar mal esa revelación que es palabra de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que aprendemos, con lo que entendemos. Y por supuesto que es muy importante, pero el caso es dejar de lado nuestra mentalidad que conlleva nuestra soberbia como seres humanos, creer que todo lo entendemos, todo lo podemos y todo lo sabemos, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar y pedir a Dios que nos infunda ese espíritu de entendimiento para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Ok, bueno, muchas gracias de verdad por contestarnos estas preguntas. Pues yo espero que a las personas que nos estén escuchando y que vean este video que se subirá en audio a YouTube entiendan un poquito más que a veces no es tan fácil hacer el discernimiento. Obviamente tiene que haber un don del Espíritu Santo, tiene que haber lógica, tiene que haber razón, pero también y sobre todo lo que una vez le dijo Javier Viesca por parte de Dios Padre, le dijo a Javier Viesca que nosotros como hijos de su voluntad divina debemos tener un pensamiento más sobrenatural. Vivimos en un mundo natural, pero también tenemos que vivir en un mundo sobrenatural. Bueno, Luis, no sé si quieras comentar algo más, que no te estemos quitando mucho tiempo. No pasa nada, no tengo un poco de tiempo, pero pues no sé, depende qué quieres que diga, qué tema relacionado. ¿Cuáles consideras que son los frutos más importantes de las revelaciones privadas? Bueno, primero que nada, el crecimiento espiritual. No quedarnos en algo humano, porque eso nos va a ayudar a conocer la palabra de Dios. Muchas veces cuando te das una cita bíblica y la lees, tratar de entender qué te dice el mensaje y por el porqué de la cita bíblica. Crecer en la espiritualidad para atender el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo? A la oración, a sumergirte en lo espiritual, a tener una comunicación con Dios. Esas cosas yo creo que son las más importantes. ¿Qué otra cosa? Herramientas que te ayudan pues para que sea en conocimiento, para poder herramientas que te ayudan a poder el día de mañana, si llegara a ser tu caso, a lo mejor ahorita eres un oyente y apenas estás leyendo revelaciones, pero ir profundizando cada vez más en la palabra de Dios y creer, primero que nada y antes que nada todavía, tener fe en el mensaje que estoy leyendo. Eso es lo primero que nada, lo primero que se tiene que dar. Lo único que Dios te pide para poder infundir en tu alma, en tu mente, tu espíritu, es creer, primero tener fe, dar ese paso, creer en lo que Dios te está diciendo. Y después todo lo demás se va a dar por añadidura, el entendimiento, la sabiduría, señales, no sé, depende de la revelación. Muchas cosas, ¿no? Que nos ayudan a explicar, nos ayudan a darle seguimiento a acontecimientos que hubo en el pasado y que hoy en día se correlacionan, no sé, de entre santos del pasado a personas que están recibiendo mensajes hoy en día y se va complementando la revelación o la profecía. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, una vez escuché que las almas que leían más sobre la divina voluntad generalmente se volvían más asiduas de la Eucaristía, más respetuosas de la Santa Misa, más adoradores. Y esto lo dijo el confesor y amigo de la sierva de Dios Luisa Picareta, el padre San Aníbal María de Francia, que también fue uno de los principales revisores de sus escritos y que le dio el Nihil Obstat a los volúmenes 1 al 19. Y por eso a mí me da mucho gusto que me hayas podido responder sobre este tema.
vamos a continuar en el siguiente tema, un poquito más ahondando sobre algunas revelaciones privadas, quizás como locuciones y así. Y pues bueno, gracias Luis, de verdad por todo. Y pues espero que todos hayan escuchado bien, porque me decían por ahí que no se escuchaba bien.